Romanos capítulo 1, versículo 14. Ojalá que ya ustedes lo tengan. Si no tiene facilidad de tenerlo, entonces usted escuche. Comienza el versículo 14 de Romanos capítulo 1, donde el apóstol Pablo le escribe aquí a los romanos, esto es a la iglesia que estaba en Roma. La iglesia que estaba en Roma. Recuerden que el apóstol Pablo llegó a Roma porque él mismo pidió comparecer ante César. El gobernador allá en Jerusalén encontró que no era necesario que Pablo fuera a Roma porque no tenía ningún delito que afectara al Estado romano, no había violentado ninguna ley romana, por lo tanto él no tenía para qué ir a Roma. Sin embargo, el apóstol Pablo, sabiendo que ya Dios le había ministrado y le dijo que como era necesario que testificó en Jerusalén, también él debía hacerlo en Roma. Este hombre conocedor de lo que es la perfecta voluntad de Dios, que para él en ese momento era que llegara a Roma, apeló y fue a Roma. Al llegar a Roma dice que a él se le concedieron algunos privilegios. Dios lo puso en gracia con los oficiales. El hombre portaba una palabra poderosísima y eso impresionaba a todo el que lo escuchaba. Y el apóstol Pablo, al llegar a Roma, dice que a él no se le puso en una cárcel junto con los demás presos, sino que se le permitió vivir en una casa alquilada. Dice que ahí en esa casa alquilada el apóstol Pablo recibía personas constantemente que iban a escuchar la palabra de Dios. Ahí la gente oía y comenzó a convertirse. Después, años después, entonces se levanta la iglesia en Roma. Ya en este momento el apóstol Pablo le está escribiendo una carta a la iglesia que estaba en Roma. Por eso le dice aquí, hablándole a los hermanos de Roma, le dice en el 14, que es donde yo voy a comenzar, dice el apóstol Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? En su tiempo, en lo que fue el desarrollo de su ministerio, estaba muy en su apogeo lo que era la filosofía griega. Se creían los superiores. Ellos le brindaban culto a la ciencia, a la filosofía. Y el apóstol Pablo tuvo la oportunidad en una ocasión en Atenas de presentar el evangelio en el Areópago, donde ahí se presentaban grandes científicos de la época, personas de ciencia, a exponer sobre sus filosofías y sobre sus creencias. El apóstol Pablo predicó allá a los griegos. Aquí le está diciendo a los romanos, a griegos y a no griegos. Le está diciendo aquí, y nosotros en un buen dominicano lo que está diciendo Pablo es a gente de ciencia y a gente que no tiene ciencia. A sabios y a no sabios, yo soy deudor. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo aquí, yo administro un mensaje. Yo tengo un mensaje dado por Dios. Yo tengo una responsabilidad. A mí se me ha entregado un ministerio. Y este ministerio que se me ha entregado es una deuda que yo tengo que pagar. A veces nosotros leemos la Biblia muy ligera y no nos detenemos a veces a sacarle lo que es la sustancia a la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es, yo tengo una deuda con todos los seres humanos. ¿Cuál es la deuda? Ahí lo está diciendo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué era lo que Pablo le debía a los sabios, a los analfabetos, a los ricos, a los pobres, a los blancos, a los morenos, no importando la raza, a los esclavos, a los libres, a los hombres, a las mujeres? ¿Qué era lo que Pablo le debía?
una deuda, porque le está diciendo aquí a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Cuál es la deuda? ¿Se podría decir que tú también tienes una deuda? ¿Que yo tengo una deuda? ¿Que yo tengo que pagar lo que es un compromiso que asumí? ¿Y cuál es el compromiso? El apóstol Pablo aquí está diciendo a todos los seres humanos, aquí lo abarca en los griegos y no griegos, sabios y no sabios, yo soy deudor. Ahora, ¿cuál es la deuda? La deuda es entregarle el evangelio. La gente cree que la responsabilidad de predicar la palabra de Dios es algo opcional. Es algo que usted lo coge o lo deja. La mayoría creen que el predicarle a otra persona, a tu prójimo, a tu familia, a la gente que te rodea, a donde tú vas, es algo que tú lo haces si quieres. No, de acuerdo a Pablo, lo que dice la palabra es una deuda que tenemos. En otro pasaje dice el apóstol Pablo, pues si yo anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y oiga lo que dice, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Oye lo que está diciendo Pablo, ay de mí si no anuncio lo que me mandaron a anunciar. Entonces, cada creyente, y especialmente el que se llena la boca diciendo que le agradece mucho a Dios, que fue sacado de la calle, que Dios lo libertó, que le limpió los pecados, que lo hizo gente. La responsabilidad más grande que tiene esa persona, que la tienes tú y que la tengo yo, es entregarle el evangelio a los demás. Pablo lo presenta como una deuda. Y como él dice, ay de mí si yo no anunciara el evangelio. El Señor, hablando con el profeta Jeremías, le decía, cuando yo vaya a traer juicio, cuando venga mi espada, cuando venga el castigo sobre los hombres, tú tendrás que anunciárselo, hablarle de lo que viene. Si ellos no te escuchan, problema de ellos, se perdieron por su desobediencia. Ahora, si tú no le hablas, si tú no le dices, si tú no le predicas y ellos se pierden por tú no hablarle, dice él a Jeremías, ellos se van a perder por su maldad, pero yo la sangre de ellos te la voy a demandar a ti, dice él aquí la palabra del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Vuelvo y repito, una gran cantidad de personas creen que el evangelio es para que lo predique el pastor, el evangelista, el hermano que tiene un llamado, que se sube a tarima, que va. No. La predicación del evangelio es una deuda que la tiene todo el que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Como le dijo el Señor al Gadareno cuando le dijo, te voy a seguir, y Cristo le dijo, no me sigas, ve y cuenta lo que Dios hizo contigo. Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo en el 15, así que en cuanto a mí, le está diciendo a los romanos, en cuanto a mí, pronto estoy anunciándole el evangelio también a ustedes que están en Roma. Yo tengo que hacerlo, el 16, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El apóstol Pablo está diciendo, yo voy a hablar del evangelio a sabios y a no sabios. A mí no me importa quién sea, porque de lo que yo estoy predicando, yo no me avergüenzo. Hay personas que me han dicho, yo quisiera predicar, pastor, pero es que me da vergüenza. Yo entiendo que todos no somos iguales y que hay personas que tienen un alto grado de timidez.
Yo era uno que antes de ser cristiano tenía mucho miedo escénico. Casi yo no hablaba con la gente, tenía esa timidez terrible. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, se llevó la timidez. Entonces, si usted es de lo que no tiene como el valor para hablarle del Evangelio a las personas, usted debe pedirle al Señor que lo llene del Espíritu Santo. Debe pedirle al Señor que le dé denuedo. El apóstol Pablo pedía la oración y él decía, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Cristo le dijo a los discípulos, cuando sean llevados ante los magistrados, al concilio, no se propongan lo que van a decir, porque en ese momento Dios le va a dar palabras que ustedes, nadie la va a poder resistir. Entonces, si ustedes de lo que todavía se avergüenzan del Evangelio, todavía no se atreve a decirle a sus amigos que es cristiano, todavía le da mucho trabajo en el área de trabajo donde se desenvuelve, hablarle a la gente de Cristo. Es posible que sea cristiano de la secreta. Estos son aquellos que son cristianos solo cuando van al culto. Pero cuando no están ahí, los amigos, los familiares, en los lugares donde van, la gente no se dan cuenta que son cristianos porque no lo manifiestan. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué yo no me avergüenzo del Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios, óigalo bien, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como el Evangelio es un poder, y yo espero que la iglesia entienda lo que administra. Yo no tengo ninguna duda de lo que le estoy ministrando a la gente. En los años que llevo en el Evangelio, he visto muchos generales caer postrados ante el glorioso poder del Evangelio. Yo sé el poder que tienen estas palabras. En un momento el apóstol Pablo, hablando con el gobernador Félix, él lo mandó a buscar para que Pablo le hablara de la fe que él estaba predicando. Y en un momento Pablo, hablando con tanto denuedo, con tanta unción, el gobernador, dice, llamado Festo, se paró y se espantó. Y le dijo, por poco me persuade a ser cristiano. El hombre parece que el Espíritu Santo lo tocó en el mensaje de Pablo. Porque el Evangelio es demasiado poderoso. Cuando usted sabe que está hablando de parte de Dios y esas palabras le salen inspiradas por el Espíritu Santo, eso no hay quien lo aguante. Entonces por eso nosotros tenemos que estar claros que el Evangelio es un poder. La palabra poder viene de la palabra dinamita en griego. Dinamita, explosión. Entonces, cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, debemos estar seguros que ese poder que tenemos es capaz de romperle el vicio de la droga al drogadicto. Ese poder puede transformar al alcohólico, le puede llevar a la prostituta esos demonios que la tienen atada. Entonces, cuando usted está seguro de lo que está ministrando, yo solamente necesito que me escuchen. Yo por eso le digo que no hay que estar forzando a nadie. Lo importante es que la gente pueda escucharnos. Que pueda escucharnos. Es sencillo. Porque si nos escuchan, lo que va a pasar es grande, porque es un poder que administramos. Pablo lo dice bien claro, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente, porque Cristo primero vino para los judíos y ahí predicó. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero que estén muy atentos porque pasamos aquí de lo que es el imperativo de la predicación
repito, ningún cristiano, sea pastor, sea evangelista, tenga un año en el evangelio, tenga 20 años, sea nuevo creyente, nadie está exonerado para no predicar el evangelio. La mayoría piensa que predicar el evangelio es que le den un púlpito, que le den una emisora, que le den una campaña, que lo pongan a predicar un día de dama, de caballero. No, a la predicación que se refiere Pablo aquí, y es la más efectiva, es la predicación a las personas, la predicación a tu compañero de trabajo, la predicación a tu familia, la predicación a la gente que constantemente está hablando contigo. Esa es una responsabilidad que todos debemos ejercerla. Usted me dirá, yo no conozco demasiada Biblia como usted, pero para decir que Cristo salva no hay que conocer mucha Biblia. En el camino usted va conociendo, pero a cualquiera usted le puede hablar de la buena nueva de salvación. Lo que Cristo hizo por usted, lo puede hacer por el otro. En el versículo 18, el apóstol pasa a otro tema muy importante y ustedes deben estar muy atentos. Aquí Pablo está hablando de lo que es la culpabilidad del hombre. Está hablando de lo que significa a lo que el hombre ha llegado por su desobediencia. La situación actual del hombre, en la miseria que vive el hombre hoy, y que por tantos años el diablo se ha mantenido dándole tanto sufrimiento. Aquí en el 18 en adelante, usted puede entender el porqué de esas cosas. Dice aquí en el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí le está hablando ahora a los escépticos, a los llamados ateos, a los que se jactan, como dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido. Entonces aquí, en el versículo 19, Pablo le está hablando a esa gente que se creen sabios y le dice, lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque el 20, porque las cosas invisibles de Él, o sea, el Dios que no vemos, por lo menos mientras estemos en este cuerpo. Porque dice el apóstol Juan que cuando Él venga, le veremos tal como Él es. Ahora en nuestra naturaleza caída no podemos. En esta naturaleza lo que nos toca es creer sin ver. Jesucristo le dijo a Tomás, porque me ha visto, ha creído Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, ese Dios, como dice aquí, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo? El Dios invisible, que no lo vemos, le habla a los hombres por medio de las cosas hechas. Yo estaba escuchando en estos días al doctor muy famoso y reconocido en este país, el doctor Puello, cirujano, un hombre respetado en esa área, que un científico, y lo venían entrevistando en el gobierno de la mañana, Álvaro Albelo Hijo, y me sorprendí cuando oí la explicación de él, porque Álvaro le preguntó que si él creía en Dios,
Y él le dijo que sí. Y él comenzó a dar explicaciones científicas. Y él decía, yo como médico, y como yo he visto gente, que yo mismo lo he visto, que ya están muertos, declarados muertos, y por la fe se han levantado ya muertos. Y él explicaba cómo él está totalmente seguro y que mientras más estudia, él vive estudiando constantemente, y mientras más estudia, está más convencido de que hay un poder grande que se llama Dios por encima de todas las cosas. Porque no hay forma de explicar lo que tenemos aquí. No hay forma de, él hablaba de la célula, él hablaba de todo lo complejo que es el sistema humano, la biología. Él explicaba cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro sistema, cómo el universo, con esta perfección, el planeta Tierra puede funcionar de tal manera que podemos mantenernos con vida. Aquí los únicos somos nosotros en este planeta. Por más que inventen que ahora están en Marte buscando algunas cosas para ver si hubo vida o si hay vida, el único planeta que tiene vida es este. Entonces, aún personas con mucha sabiduría y que se han dedicado a buscar y a buscar, tienen que admitir que las cosas que vemos detrás de tantas cosas perfectas que hay en la naturaleza y en nosotros mismos, hay una mano poderosa. Por eso que está diciendo aquí el apóstol, las cosas invisibles de él, en el versículo 20, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Qué está diciendo Pablo? El que no quiere creer en Dios no tiene excusa, porque la naturaleza, como dice un himno, la misma naturaleza cuenta la gloria de Jehová, el cielo con sus estrellas, el mar con su inmensidad, la misma naturaleza cuenta la gloria de Jehová. No, 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 no se puede negar. No, 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 no se puede negar. La misma naturaleza cuenta la gloria de Jehová. Entonces la naturaleza misma se encarga de hablar de un Dios creador. Dice Pablo, no tienen excusa ellos, porque están mirando en la naturaleza que hay una mano invisible y ese es Dios. El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Quiero que atiendan bien mis hermanitos, todo el que me está escuchando y el que me va a escuchar. Esto es un gran peligro. Cuando Dios se te revela, cuando tú lo conoces, pero tu respuesta no está a la altura de tu revelación. Yo lo voy a repetir. Usted dice que conoce a Dios. Usted dice que Dios se le reveló. De hecho, encontramos una cantidad de gente que han convertido en un relajo el asunto de que Dios le habla todos los días, y que Dios me habla, y que Dios me habló, y que Dios me dijo. Sin embargo, dice aquí, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dios espera que si usted lo conoce de verdad, lo glorifique como es Él. Pero tampoco le dieron gracia. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí tengo que irme al Salmo 14 otra vez. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Profesando ser sabios, ¿qué se hicieron? Necios. ¿Lo ven? Ahí está el Salmo 14 otra vez. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y sabe lo que le pasó a esos tontos? El 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Saben lo que es, mis hermanos, que ustedes lo han visto? Personas que se llaman intelectuales, presidentes de república,
gente de ciencia, que tan fácilmente se van un 21 de enero y se arrodillan frente a una imagen en Higüey, que van a una iglesia a besarle los pies a un ídolo. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. ¿Por qué hacen eso? Porque su razonamiento, su vana sabiduría, llevó su corazón a ser entenebrecido. El 22 dice, profesando ser sabios, ¿qué se hicieron? Necios. Y oye lo que hicieron. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay religiones donde adoran, en la India no se comen la vaca. Hay lugares donde el Dios es un animal. Mire lo que dice el apóstol, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué dice el 24? Por lo cual también Dios le entregó, atiendan, el mismo Dios, dice aquí el 24, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Ahí vamos a encontrar ahora, hermanos, la causa donde se origina la homosexualidad, donde se origina el lesbianismo, donde se origina. De acuerdo a lo que dice Pablo aquí, está explicando de una manera clara dónde se originó esas aberraciones que hoy le llamamos homosexualidad, que ya hoy lo reclaman como un derecho, y se habla de la ideología de género, y se habla de que cada uno elige el sexo que quiera, aunque sea contra naturaleza. El apóstol Pablo dice que todo eso Dios fue que lo entregó. Como el hombre no quiso someterse a Dios, como el hombre decidió coger el camino de la rebeldía, entonces, ¿qué hizo Dios? Dejó que Satanás obrara a las anchas con el hombre, y mira lo que produjo en el hombre. Al entregarlo a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. El 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Ahí tiene que ver con la idolatría. Por esto Dios también lo entregó a pasiones vergonzosas. Oigan, quiero que entiendan. Cuando la palabra dice que Dios lo entregó, no fue que Dios le metió el deseo de una pasión homosexual vergonzosa y todas esas aberraciones. Es que Dios le permitió a Satanás ejercer su poder sobre el hombre para cambiarle todo lo que Dios le puso original por otra cosa. Lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, óigame, por más que le busquen explicación a la homosexualidad, la Biblia tiene esta explicación miles de años atrás y lo dice bien claro. Dice aquí, por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, el 26, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Por más que los psicólogos traten de justificar que la homosexualidad, que eso es un problema de nacimiento, que esto es una situación que la Biblia presenta bien claro, que todo esto tiene que ver
por la desobediencia del hombre. Por no haber tenido en cuenta a Dios, Dios le permitió al diablo meterse a lo que es todo a su gene, se metió, le cambió lo original, como dije ahorita, el diseño original de Dios. El diablo se metió, cambió todo eso y de repente ahora un hombre dice que es una mujer, teniendo un órgano de hombre dice que es una mujer, y una mujer teniendo órgano de mujer dice que es un hombre. Todo eso es una aberración producida por un diablo que trabaja libremente en el que no se somete a Dios. Es lo que está diciendo aquí la palabra. Entonces dice, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El 28, atiende, iglesia del Señor, el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Todo lo que venimos estudiando está hablando en términos general de lo que le ha pasado a esta humanidad. Ahora, el 28 hay que tomarlo muy en cuenta para nosotros hoy. Lo repito. Ellos, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esto quiere decir, yo voy a vivir como a mí me da la voluntad. Conmigo que nadie se meta. ¿Qué importa lo que diga la palabra de Dios? Yo hago lo que yo quiero. Dios me dice que debe ser así y a mí qué me importa. Yo no me someto. Entonces dice, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Lo entregó a una mente reprobada. Ya yo he visto varias personas, quiero que atiendan, ya yo he visto en el tiempo que tengo ministrando, he visto varias personas que por jugar con el evangelio han terminado locos de remate. Yo recuerdo, le testifico hoy un caso que vivimos cuando mi esposa y yo vivíamos en el Millón. Un día nosotros teníamos el negocio en la iglesia y cuando ese día llega una señora, se para en la puerta, una señora que se le ve que era mendiga y llegó pidiéndonos que la ayudáramos. Yo la miré, le dije que pasara, la miré de frente y le dije, yo le voy a dar algo a usted, pero usted me escucha primero. Y cuando me miró así, como que se le fue la locura y me miró. Y le dije, quiero que me escuche un minuto. Y comencé a hablarle del evangelio a la mujer. Mis hermanos, se le fue la locura y me miró frente a frente. Hasta la voz le cambió. Y me dijo, mire, esta que usted ve aquí, yo no soy loca. Yo soy una mujer que ando en desobediencia. Yo era una misionera del Señor. Yo predicaba en muchísimos lugares. Dios me usaba. Pero yo me metí a la desobediencia, a la rebeldía. Y mire dónde yo he llegado. Mire cómo yo ando. Eso es lo que se llama una mente reprobada por no tomar en cuenta a Dios. ¿Y sabe qué pasó? No aceptó lo que yo le iba a dar. La mujer se mandó. Y yo llamándola, venga, quiero orar por usted. Y se fue. ¿Por qué pasa eso? Porque hay gente que quieren burlarse de Dios. Quieren, como dice la palabra del Señor, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también vas a cegar. Entonces, cuando usted quiere vivir sin tomar en cuenta a Dios, como yo le he dicho en otras ocasiones, el Señor, como a esos caballos que nosotros hacíamos en el campo, nosotros atendíamos, uno le da soga al caballo y él va corriendo y él cree que está libre y se va.
Pero cuando le hacen así y le jalan el lazo, de allá para acá viene. Entonces, cuando la gente quiere vivir de espalda a Dios, y especialmente el que ya conoce la palabra, porque el que no conoce la palabra es otra cosa, pero cuando usted conoce la palabra, y aún conociéndola, dice aquí, habiendo conocido a Dios, porque no está hablando con gente que no conoció a Dios, está hablando con gente que ya lo conoció. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó. Oigan, que no es que Dios lo pone loco tampoco. Es que Dios lo entregó a una mente reprobada. Y esa mente reprobada va a hacer cosas que no convienen. Cuando la mente entra a ser reprobada, ahí es muy difícil porque entonces ya usted entra a un terreno donde la palabra te rebota. Por eso usted tiene que pedirle al Señor que lo mantenga sensible. Hay gente que en el evangelio se endurecen. Ya no le llega nada. Mientras usted va a un culto y usted, aunque no esté bien con Dios, pero sabe como que el mensaje le habló, usted siente que Dios le está hablando, hay esperanza. Pero llega un momento cuando usted crea como callos en la conciencia y ya la palabra de Dios en usted no funciona. Usted puede oír el mejor predicador, Dios puede estar hablándole clarito y ya usted ni siente ni padece porque ha entrado en lo que es una mente reprobada. Cuando esa mente está reprobada, ¿qué dice aquí? Va a hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son esas cosas que no convienen y que la hace el que está reprobado? Dice aquí el 29, estando atestado de toda injusticia. Lo que hace son abusos. Todo lo que hace, lo hace no importando a quién agrede, a quién ofende, a quién daña. Porque está lleno de injusticia. Está lleno de fornicación. Ya el tener relaciones sexuales inmorales no le importa. Estar con una mujer hoy o con un hombre hoy, con otro mañana, no le importa. Porque ya la fornicación pasa a ser parte de su vida. Perversidad, dice aquí el 29, perversidad, avaricia. Ya solamente piensa en los es un avaricioso, solamente piensa en él. Maldad, es malo, está lleno de envidia. Todo lo que el otro tiene se molesta. Homicidio, contienda. Cuando usted ve a una persona que estaba en la iglesia firme y de repente usted lo ve que ahora lo que vive es en contienda, en discusiones, buscando la quinta pata al gato. Todo es un problema, con todo el mundo pelea. Engaño, vive engañando a la gente, malignidades. El 30, murmuradores. Oiga todo lo que, oiga el rosario que viene sobre la gente cuando no toma en cuenta a Dios. Todo esto viene sobre él. Es un murmurador, un detractor. ¿Qué es lo que vive haciendo? Acabando con todo el mundo. Y de esa gente hay que cuidarse. Yo siempre le digo a los hermanos, si usted ve que una gente, cada vez que usted habla con él, lo que está es acabando con los demás, córrale. Esa persona está contaminada. Especialmente esas personas que se van de la iglesia, especialmente el lugar donde se alimentó, que le dedicaron tiempo, que se pararon en el púlpito a testificar, Dios fue que me trajo aquí, etcétera, y saben bien que ahí recibieron alimento y de repente se van y por allá están detractando, hablando mal, esa iglesia no sirve, eso no sirve. Esos son personas que ya se han contaminado. Y yo les recomiendo a cualquier hermano que a ese tipo de personas lo ame, pero que trate de írseles rápido del lado, porque están llenos de contaminaciones, enfermos, tienen un problema serio emocional. Entonces todas estas cosas, oiga lo que dice, murmuradores, detractores. El detractor es este que acaba con la demás gente. Ellos hablan tratando de destruir a los demás. No dicen algo positivo del otro. Aborrecedores de Dios, injuriosos,
soberbio, un orgullo se le mete. Ahora es un pavo real. Ahora no se le puede hablar porque ahora por cualquier cosita se sube, se cree la gran cosa. Óigalo esto. Soberbio, altivo, inventor de mal, desobedientes a los padres. No se somete a su papá, a su mamá. Necio, desleales. Es un desleal. No sabe honrar ni siquiera al que merece honra. Sin afecto natural, implacable, sin misericordia. El 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, oiga, ¿quiénes? ¿Por qué? Porque ellos conocieron la palabra de Dios. Ellos la conocieron. Y dice, y habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte. Pues habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice aquí, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.